No importa cuán profunda sea la herida, Él puede cicatrizar. No importa cuán oscura la tormenta, Él alumbrará. El podcast de hoy es un fragmento del libro Incendiario titulado El miedo se huele. No es malo tener miedo, lo malo es que el miedo te tenga a vos. Y comienza así. Mi papá me dijo que el miedo se huele. Parece extraño, pero tiene olor. Me dijo eso cuando apenas era un niño de 10 años y caminábamos juntos a unas casas de gente adinerada, custodiadas por perros aterradores, o al menos así me lo parecían a mí, monstruos con bocas enormes, colmillos afilados y lenguas salivantes. De repente, sin que lo esperásemos, una de esas bestias saltó desde una esquina como si nos estuviera cazando. Y grité, ¡vamos! Y grité. Y me escondí detrás de las piernas de mi padre. Me sentía intimidado por la amenaza de sus ensordecedores ladridos. Recuerdo que cuando más sollozaba, yo más fuerte, el perro más ladraba, como si hubiese una conexión invisible entre mi angustia y su fiereza, como si el perro pudiese escuchar los latidos de mi corazón aceleradísimo por el pánico que sentía. Fueron unos segundos, pero mi mente se había congelado, estaba paralizado por el miedo. Entonces mi padre se inclinó frente a mí y me agarró de la cabeza con sus manos, tiernamente pero fuerte, como solo un padre sabe hacerlo cuando se trata de enseñar una lección de supervivencia a su hijo. Y mirándome a los ojos me dijo, el perro huele el miedo, y añadió, y no dejará de gruñirte mientras pueda olerlo. Si vencieras al miedo que sientes dentro tuyo, el perro dejará de ladrarte. Y me señaló la cadena de acero que ataba a la bestia a un poste, la cual le impedía moverse más allá de un radio de 3 metros. ¿Ves esa cadena?, me preguntó. El miedo que sentís es una ilusión, es ficción en tu cabeza que te hace creer que ese perro está suelto y puede herirte. Hijo, aunque es cierto que ese animal podría morderte si te acercas demasiado, mientras no cruces el límite, no podrá hacerte daño. Y añadió con firmeza, vos tenés el control sobre esta situación y no ese animal. Vos estás libre, él está encadenado. Entonces mi padre me agarró de la mano y me guió un paso hacia adelante. Yo estaba vacilante, pero no olvidaré jamás que cuando dimos un paso al frente, después otro y otro más, el perro se detuvo en su amenaza, como si ya no tuviese nada que hacer con 2 caminantes que habían visto la cadena que lo retenía y no le tuviésemos miedo a sus ladridos, que no eran más que ruido. Pasamos al otro lado del miedo y llegamos a nuestro destino. Han pasado ya mucho tiempo desde aquel episodio y ahora soy padre de una niña llamada Alaya. Y recientemente mi hija lloraba en su cama aterrada de miedo. Hija, no hay ningún monstruo debajo de la cama. La consolé mientras la abrazaba con fuerza. Los monstruos no existen. Cuando se quedó dormida y salí de la habitación, lo hice con un peso por haberla engañado. Porque en realidad los monstruos sí existen, solo que no se esconden debajo de la cama, sino dentro de nuestra cabeza. Todos nos hemos encontrado con alguna bestia temible cuando éramos niños y me he dado cuenta de que cuando crecemos
El perro que nos aterrorizaba pasó de vivir en el patio de una casa a vivir dentro de nuestras cabezas. Sí, parece que los monstruos que se escondían debajo de la cama se mudan a nuestra mente y se esconden debajo de nuestros pensamientos. Le preguntaron a Alfred Hitchcock, uno de los directores de cine de terror más aclamados, quien en la época de las películas en blanco y negro era capaz de provocar que los espectadores se agarraran desesperadamente de sus butacas. ¿Cómo es que lograba crear esas escenas tan angustiosas para el espectador sin utilizar vísceras, monstruos y sustos? A lo que él respondió: mi estrategia para causar terror es no mostrarlo todo, sino dejar que el espectador lo imagine. En su mente siempre será terrorífico. ¿Cuánta razón tenía Alfred? En nuestra mente siempre es más terrorífico. Y creo que hasta él estaría de acuerdo en darnos el Oscar a mejor director por las películas de terror que a veces nos montamos en nuestra cabeza. De hecho, los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre nuestro cerebro. Este no es capaz de distinguir entre aquello que vemos y aquello que imaginamos. Es decir, si con nuestros ojos abiertos vemos a un perro que nos ladra ferozmente en el mundo real, o si con nuestros ojos cerrados imaginamos a un perro que nos ladra ferozmente en el mundo de nuestros pensamientos, se activan exactamente los mismos neurotransmisores en nuestro cerebro. Para nuestro cerebro, verlo o imaginar es lo mismo. En definitiva, nuestra realidad se construye más dentro de nosotros que fuera de nosotros, porque no vemos la realidad como es, sino como la pensamos. Y lo dramático de esto es que muchos están paralizados por un monstruo que solo existe en sus cabezas. Tu miedo puede estar hecho de pensamientos, no es real. Es cierto que en el mundo real nos encontraremos con peligros reales que activarán la alerta del miedo en nuestra mente como mecanismo de supervivencia. Pero la vida de muchos está siendo boicoteada porque la alerta está constantemente activada, sonando y sonando en sus cabezas. Es como si la alarma del miedo se les hubiese estropeado y les estuviera alertando sin cesar por cualquier caniche dentro de su mente que se transforma en un Rottweiler. Es posible que, como yo, convivas en tu mente con un perro feroz diseñado terroríficamente en tus pensamientos. Ese perro mental es la amenaza constante que te ladra en el cerebro y te intimida en él. Sus ladridos suenan aterradores en nuestra mente y se llaman ¿y si? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si algo malo me pasa? ¿Y si piensan que soy un fraude? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios se avergüenza de mí? Añadí tu ¿y si? Porque en tu mente siempre es más terrorífico. Y mientras esos gruñidos en forma de posibilidades hipotéticas nos paralizan como si fuesen un hechizo hipnótico, nuestro miedo huele a sueños que están pudriéndose, huelen a llamado que se está estancando, huele a propósito que se está muriendo. Y mientras más huele nuestro miedo, más fuerte ladra el perro en nuestra cabeza. Esa asquerosa bestia se alimenta del dolor de nuestro miedo, del olor de nuestro miedo.
Con el tiempo, hacia el final de tu vida, descubrirás que el 80% de los desastres que imaginaste en tu mente jamás ocurrieron, que el 15% ocurrió, pero que no era ni lejos tan terrible como lo habías imaginado, que de hecho era una bobada, y finalmente solo el 5% imaginado, que de hecho no era un desastre, llegaron a ocurrir, pero que pudiste solucionarlo y lo superaste, te hicieron crecer. Nunca olvidaré lo que dijo aquel hombre anciano cuando lo escuché. Al principio me reí, pero al pensar en sus implicaciones me dejó reflexivo por el resto del día. He tenido muchos problemas, pero la mayoría nunca me ha pasado. Si esto realmente es así, ¿no te parece que angustiarse hoy por cosas que probablemente nunca ocurrirán mañana es la manera más estúpida de perder tu paz? Espero que no recorras solo la mitad de tu camino por haber sido paralizado por un maldito perro que solo existe en tu mente. Hay hoy más que nunca, en un mundo asustado, hay alguien que necesita, alguien sin miedo. Por eso, déjame poner unos nuevos y sí. El miedo siempre maximiza al perro y minimiza la voz de la verdad en tu mente. He comenzado a entender que mi valentía se trata de tener una revelación de quién es Él, mi Padre, mi guía, y agarrarme fuerte de su mano y dar un paso y otro más hacia adelante. Cuando más grande se haga tu Padre en tu mente, más pequeño será el perro. Si desafías al miedo en tu vida y te enfrentas a lo que temes, descubrirás que papá pone las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Pero sí te quiero contar una historia de terror. Nacés, creces, te esclavizás a un trabajo que odias para comprar cosas que no necesitas, te endeudas para poseer el estilo de vida que te venden, no soñás porque estás ocupado pagando tu deuda, no haces nada arriesgado y te morís. Y al despertar al otro lado, escuchás esta frase: tenía mucho más para vos.